En este video vamos a explicar todo lo que pasa en Israel y Palestina, explicado desde cero, desde el principio. Este video es para quien no sabe nada de este tema. El conflicto de Israel y Palestina tiene más de 100 años y el tema religioso está presente desde el inicio, es una de las bases del conflicto. Israel como pueblo son básicamente los judíos, mientras que los palestinos son árabes musulmanes. El Estado de Palestina es un estado poco reconocido a nivel mundial. Ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo palestino, buscan reclamar su derecho histórico a habitar unas tierras. ¿Cuáles tierras? Las que vemos en este mapa. Lo que está ahí demarcado es la zona que es reclamada por ambos pueblos. Por un lado están los israelitas, que son los descendientes del antiguo pueblo hebreo. Israel es el nombre de su tierra prometida. Por otro lado, los palestinos son los descendientes de los filisteos, que es un pueblo que lleva ya 3000 años establecido en esta zona. La tradición judía cuenta que hace también 3000 años Dios ofreció una tierra prometida para su pueblo de Israel, el cual era un pueblo apátrida, o sea, no tenía una patria establecida. Y estas tierras ofrecidas por Dios, según los libros sagrados del judaísmo, incluso del cristianismo, es una tierra que se llamaba Canaán. Entonces es Moisés y Josué quienes hacen cumplir este precepto de Dios. Y Canaán se convierte en la tierra de Israel. Luego se llamó Palestina, que es el nombre que adoptó durante su adhesión al Imperio Romano. Hoy en día, los estados de Israel y Palestina se disputan esta zona. Los israelíes alegan que es la tierra que Dios les dio, mientras que los palestinos alegan que ellos son descendientes de los filisteos que siempre habitaron esta zona. Este es el mapa actual, el cual vemos que está dividido de una manera muy singular. Una parte le corresponde al Estado de Palestina y la otra parte le corresponde al Estado de Israel. Lo que el Estado de Palestina ocupa son dos zonas. La zona más grande se llama Cisjordania, que es esta que ven aquí, y la más pequeña se llama Franja de Gaza. Esos dos territorios, este grande y este pequeño, son los que están ocupados por el Estado de Palestina, el cual recuerden que es un estado de reconocimiento limitado, es decir, solo una parte del mundo reconoce que Palestina es un país, mientras que otra parte no lo reconoce como tal. El resto de la zona es el Estado de Israel, el cual es un estado que goza de mayor reconocimiento como tal a nivel mundial. A toda esta zona se le llamó antiguamente Canaán, luego los romanos lo llamaron Palestina. Y actualmente se usa Palestina para llamar a la región, a la zona. No hay que confundir Estado de Palestina con región de Palestina. El Estado es una nación de reconocimiento limitado, mientras que la región palestina es la zona histórica que siempre existió y que es objeto de disputa. El Estado de Israel y el Estado de Palestina se disputan la región de Palestina. Así que a partir de ahora a esta zona le vamos a llamar región de Palestina. Y lo llamaremos así ya que académicamente se le llama región de Palestina, ya que desde el Imperio Romano hasta el día de hoy se usa ese término solamente para hablar de la región y no de los estados que ahí están. Bueno, entonces luego de que Israel coloniza Canaán, estamos hablando de hace 3000 años, pasó un tiempo y fueron conquistados por los romanos. Luego de eso comenzó a ocurrir lo que se llama como diáspora judía. Es decir, una vez que los israelitas se asentaron en el lugar llamado región de Palestina, comenzaron a dispersarse en el mundo. Incluso hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Los judíos es el grupo étnico-cultural que más se ha dispersado en el mundo. Entonces pasan los años, los siglos, y llega el siglo XIX, los años 1800. Cuando comenzó este siglo no existía el Estado de Israel, solamente había el pueblo de Israel, que estaba disperso, y una parte estaba asentada en la región palestina, su tierra prometida. En ese momento, a principios del siglo XIX, la región palestina formaba parte del Imperio Otomano, que también se llama Imperio Turco. Es en ese momento donde nace el sionismo. ¿Y qué es esto? Es un movimiento político. El sionismo dice que los judíos no solo son un grupo religioso, étnico, cultural, sino también son una nación y tienen derecho a formar un estado. Es lo que dice básicamente el sionismo. La palabra viene de Sión, que también es el nombre de una colina de Jerusalén, el monte Sión. Un siglo después, en el siglo XX, años 1900, los judíos del mundo regresan a la región palestina por varios motivos. Uno de ellos es el auge económico que está habiendo en la región y también pues añoranza del lugar de origen. También están motivados por el sionismo, el cual promete hacer un estado en esta región. Y también el antisemitismo los obliga a regresar a su tierra de origen. O sea, hay una discriminación a los judíos como grupo étnico. Para ese entonces, en el año 1900,
en Palestina, en la región palestina, solo el 10% eran judíos. Los demás eran árabes y otros descendientes del Imperio Otomano. Entonces ocurre la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano cae. Y esto hace que la migración se vuelva más masiva. La migración de judíos hacia la región palestina. Luego el fascismo comienza a crecer y el antisemitismo también. Para 1936, un tercio de la población de la región palestina era judía, ¿no? Pero los palestinos árabes musulmanes no estaban de acuerdo, no estaban conformes con esta migración, lo veían como una invasión. Así que comenzaron las hostilidades, ambos bandos crearon sus grupos paramilitares y comenzaron a hacerse daño los unos a los otros. En ese contexto llega la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ya todos conocemos esa historia. Hay un antisemitismo europeo muy fuerte, ¿no? También hay un fascismo que se encargó de hacer hostilidades y crear zozobra especialmente con los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurre una empatía mundial hacia los judíos y justo por esa fecha se crea la ONU en 1945. 3 años más tarde, en 1948, la ONU decide dividir la región de Palestina en 2 estados, tal como se ve en este mapa. El amarillo es para los árabes, para los palestinos musulmanes, y el naranja es para los judíos, para los israelitas. Es en ese momento que se crea el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Los israelitas ya no son solo un grupo religioso, sino pasan a ser ciudadanos de una república. Y no solo son israelitas, son israelíes, porque hay una diferencia en los dos términos. Israelita se refiere a los judíos, o sea, a la religión, al grupo étnico y cultural, mientras que israelí se refiere al ciudadano que pertenece al Estado de Israel. Al pueblo palestino no le gustó para nada esta división y buscó aliados y declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Se auxiliaron formando una liga árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita. Todos estos países apoyaron a Palestina y le hicieron la guerra a Israel. Pero no contaban con que Israel estaba preparado ya para esta situación y entonces Israel ganó la guerra y esto provocó que aumente su territorio. Lo que había formado la ONU quedó atrás e Israel comenzó a habitar más zonas y a hacer crecer su territorio. A partir de ahí hubo varias guerras y todas las ganaba Israel y comenzó a ocupar más y más y más las regiones que Palestina estaba ocupando. Y también ocupó la zona de la península del Sinaí, que le pertenecía a Egipto. En 1973 ocurre una guerra importante llamada Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur. Estados Unidos tomó partido por Israel, mientras que la Unión Soviética tomó partido por los árabes. Nuevamente Israel gana la guerra, pero a pesar de que la gana, devuelve el Sinaí a los egipcios a cambio de que estos egipcios reconozcan que Israel es un país. Y Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel. Israel no solo devuelve el Sinaí, sino que también devuelve algunas partes de los territorios que había ocupado, pero no devuelve todo, devuelve solo una parte. Y es así como se forman las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, que son elementos que quedaron de la ocupación que Israel había hecho. Cisjordania y Franja de Gaza son solo una fracción de lo que había dispuesto la ONU para Palestina. La Franja de Gaza lo administró Egipto y Cisjordania lo administró Jordania. Esto lo hicieron así ya que no existía todavía un Estado de Palestina. Luego, pasan los años, Israel se convierte en una pequeña potencia económica. Era fuerte militarmente, era fuerte económicamente y comenzó a hacerle la vida imposible a los palestinos en la Franja de Gaza y también en Cisjordania con el afán de reducir su presencia en la región palestina, ¿no? Comienza a haber por parte de Israel una represión, una discriminación, bloqueos económicos, restricción de acceso a agua, todo esto contra los palestinos. Israel poco a poco le va ganando terreno a Palestina, organizando asentamientos judíos en las zonas de Cisjordania y Franja de Gaza. De esa manera estaban colonizando. Esto era por supuesto ilegal porque es una invasión, porque viola el derecho internacional y también viola los tratados que hicieron luego de las guerras, ¿no? Se supone que después de la guerra de Yom Kippur hay un tratado donde Israel se compromete a dejar esos territorios en paz, sin embargo comenzó a crear asentamientos judíos y esto pues violaba el derecho internacional, era ilegal. Pero como Israel es más fuerte, se impone de facto. En 1987 los palestinos se hartaron de esto y organizaron pues un acto de insurgencia llamado Intifada. Intifada es un término que se usa como sinónimo de rebelión de los árabes contra el Estado de Israel. Es en este año que se crea el Hamas, así se llama, que
que es un movimiento de resistencia islámica. Es más que nada una organización paramilitar religiosa que tiene el objetivo de liberar la resistencia palestina y eliminar el Estado de Israel. Ese es el objetivo del Hamas. Es una organización radical. Un año después se crea por fin el Estado de Palestina, pero no obtuvo mucho reconocimiento o casi nulo reconocimiento a nivel mundial. En 1993, Palestina reconoce al Estado de Israel en un acto sin precedentes y parecía que allí iba a haber paz, ¿no? Al año siguiente hacen los acuerdos de Oslo en Noruega, se crea una autoridad llamada Autoridad Nacional Palestina, que es la encargada de gobernar la Franja de Gaza y Cisjordania, y de esta manera reconocer su derecho de estas zonas a la autogobernación. Ahí el Estado de Israel reconoció a la Autoridad Nacional Palestina, pero no reconoció al Hamas, que es una entidad paramilitar religiosa radical. Hasta ahí parecía que el asunto iba a quedar en paz, se iba a arreglar de alguna manera, pero no. La violencia continuó y se siguió creando asentamientos judíos, sobre todo en la región de Cisjordania. En el año 2000 ocurre la segunda intifada, esta vez más violenta. Duró como 5 años. En 2005 el Hamas ascendió y tomó el mando, el control de la Franja de Gaza, mientras que la Autoridad Nacional Palestina se siguió quedando con el control de Cisjordania. Desde entonces Israel suele atacar de manera regular la Franja de Gaza. Pero por otro lado, continuó colonizando Cisjordania y por su parte Palestina continuó ofreciendo resistencia. Y todo esto hasta el día de hoy. El 29 de septiembre, hace muy poco, se hizo una tregua que ha sido mediado por Qatar, Egipto y la ONU. La tregua era necesaria porque ya había mucha violencia, había ataques esporádicos, pero ya eran bastantes y muy puntuales. Ambos bandos se atacaban mutuamente, así que ocurrió una tregua. Pero esta tregua se rompió el día 7 de octubre. Habían pasado exactamente 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur. Exactamente un día después del aniversario número 50 de esa guerra, se hizo un ataque hecho por el Hamas. El Hamas, apoyado por Irán, lanzaron un ataque desde la Franja de Gaza y fue un ataque sorpresivo. El ataque ocurrido el 7 de octubre consistió en 2.200 cohetes dirigidos desde Gaza que mataron a cientos de civiles israelitas en las zonas periféricas. Hay un gran número de rehenes tomados en distintos ataques sorpresa. Ante esto, Israel ha declarado el estado de guerra y no lo hacía desde el año 1973. O sea que esta fecha es histórica, mis queridos amigos. Hasta el momento se ha detectado en el sur de Israel ejércitos palestinos infiltrados muy cerca de la ciudad de Gaza que incursionan en pueblos israelíes donde atacan casa por casa. Se tiene dato de 250 personas fallecidas solo el primer día del ataque. Hay hasta el momento 1.500 heridos y 50 prisioneros. La respuesta de Israel no fue pequeña. Bombardearon la Franja de Gaza y mataron a 232 personas solo ese mismo día. Al día siguiente, 8 de octubre, Israel atacó 426 objetivos más, incluyendo la mezquita de Gaza, las casas de los funcionarios del Hamas y una torre de comunicaciones. Las fuerzas de defensa israelí afirmaron haber controlado ya algunas comunidades israelíes que fueron invadidas. ¿Qué dice la comunidad internacional? Vemos en este mapa en azul, pintado de azul, aquellos países que condenan las acciones del Hamas y que apoyan a Israel. Toda América está pintada de azul a excepción de Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Europa está toda pintada de azul, también Oceanía, Japón y la India. Por ejemplo, ¿qué dice en Argentina? El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que deplora las acciones terroristas del Hamas contra el territorio israelí. ¿Qué dice el Perú, el gobierno peruano? Igual, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que condena los ataques del Hamas y se solidariza con Israel. En color verde tenemos los que apoyan a Palestina. Se encuentran entre estos Cuba, los países árabes incluyendo Argelia, Libia, Irán, Irak y Siria. ¿Qué dice Cuba? Cuba dice que sí condena la violencia, pero que esto es el resultado de la violación a los derechos del pueblo palestino. Por su lado, Irán felicitó a los combatientes palestinos y les declaró su apoyo. En un video se escucha a los legisladores de Irán que gritan "muerte a Israel". Entonces, amigos, hasta el momento eso es todo lo que se sabe y parece que estos pueblos y estos estados llamados Israel y Palestina de momento están lejos de reconciliarse. Quiero saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Apoyas de repente
a alguno de estos estados? ¿Condenas la violencia de los dos o solo de uno de ellos? ¿Cómo debería pronunciarse el gobierno peruano, que es nuestro país, ante estas hostilidades? Déjame saberlo en tus comentarios. Si este video te pareció informativo, regálame un like, compártelo donde tú quieras. Si quieres apoyarme a través del portal Patreon, mira que en pantalla aparecen la gente que me está apoyando a través de esta plataforma. Si tú también deseas hacerlo, lo puedes ver el link en la descripción del video. Sígueme a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Mis videos llegan a ustedes gracias a Django, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Django llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus 3 primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad.